Hace un par de días atrás despedimos a una persona, digo en plural porque voy a charlar con Julián Signa, a quien en su tiempo cada uno conoció. Tuvimos coincidencias en momentos culinarios, pero muy políticos. Estoy hablando de Jorge Rulli, para mí el último revolucionario peronista, que nos deja un enorme legado, no para idolatrar, escribí una nota yo, sino para comprender por qué la única lucha que existe es aquella que nunca se termina. Aun cuando las condiciones objetivas, como suele decir alguien de la izquierda, no sean las apropiadas, pero ni siquiera la izquierda entiende cuál es la lucha. Y creo que un libro de él, que leí algunos pasajes para charlar con Julián, hablando de la agonía del peronismo, que escribió Rulli, no hablaba de la muerte de los peronistas, sino tal vez del partido, tal vez de la doctrina, pero casi minuto antes de irse de este mundo, Jorge decía, tengo que armar en Moreno, en Marcos Paz y en Merlo. No fue un revolucionario del ecologismo, no, él denunciaba cómo el sistema iba destruyendo el campo y haciendo que el campo se urbanice, que es diferente. Él hablaba de Moreno como un laboratorio social en donde con el Evita y otros iban a pergeñar la destrucción del trabajo como concepto, como herramienta para dotar de un asistencialismo prebendario, que es la ceocracia que días atrás Juan Carlos Ancheta lo definió así. Son ceos de la pobreza. Entonces lo primero que voy a charlar, y le agradezco a Julián, es la ausencia, ¿cómo se cubre? La ausencia, bueno, en principio gracias. No, gracias a vos por aceptar esta charla. No sé si la ausencia de la obra, ¿no? En realidad, si el legado es... El legado más grande de Jorge ha sido el pensamiento y la discusión y el pensamiento crítico como rector frente a cualquier coyuntura o cualquier momento, ¿no? No creo que haya ausencia, sí te deja cierta huerfandad a la hora de poder tener siempre una opinión o una mirada de sabiduría, pero creo que el legado está y que es enorme y que sin duda lo trascendió Jorge, ¿no? Charlando con algunas personas que lo conocieron, le daba a mi parecer que en las charlas que mantuve con él, telefónicas y presenciales, muy pocas veces hizo alarde de su resistencia. No recuerdo que él me haya contado que estaba muerto en un tacho de basura y lo rescató una enfermera, hasta que escuché una charla que tiene con Julio Bárbaro. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no hizo bandera de aquello, sino desde el dolor, desde la recuperación, desde los pedazos y jirones, seguía hablando de la revolución del peronismo. Sí. Sí. En eso hasta te diría que es único. Sí. Yo creo que hay cuando te digo que hay una orfandad hoy, a partir de su desaparición física, creo que tiene que ver con que a Jorge había que comprenderlo desde la coyuntura actual, desde la actualidad de sus propuestas. No sí, es claro. Un tipo que hay que reivindicar su historia y nada más, sino su propuesta, su análisis del presente y su propuesta de futuro. Porque si no quedamos en la idolatría, digamos, de una historia que tiene que ser más que un recuerdo, una convocatoria a una cosa transformadora hacia adelante, ¿entendés? Y creo que entre tanta liviandad, entre tanta cosa superflua, que Jorge haya sido capaz de darle profundidad al tema, a los temas, con una valentía enorme y con una agresividad y una ternura al mismo tiempo, ¿no? Son cosas que hace que uno sepa que estaba enfrente de un gran hombre, ¿no? Era avasallante, sí. Porque su política le brotaba. Yo tuve la oportunidad un domingo de estar en una charla, que lo escribo en la nota. Yo más joven que esos viejos están ahí hermosos, pero lo que me conmovió es tipos vividos, tan golpeados, con compañeros que no están, que no sabemos el destino, pero imaginamos. Hablaban, ¿cómo hacemos mañana para dar vuelta a esto?
Por supuesto que la interpelación de Rulli para ustedes, para mí, para las generaciones es: ¿en dónde quedó la épica verdadera? ¿A dónde está la bandera que debemos sostener? Con esta vara alta de la ética que él plantea, ¿no? Y con algo que yo abracé desde siempre y que coincidía en esto con Rulli, que era la periferia. La hegemonía no es mi terreno ni mi jurisdicción. Nunca lo fue ni lo será. Y él termina planteando esto, después de haber vivido 1000 vidas, el viejo querido. Sí. Hoy la épica, digamos que yo creo que coincido mucho en su mirada y su cuestionamiento hacia la política se da por medio de los canales que son formales, que en sí mismo su función natural sería que se dé por ahí, que trascienda por ahí la política, y yo a veces lo cuestiono siendo funcionario y muchas veces renegando hasta del electoralismo, de las cuestiones coyunturales, que muchas veces no dejan lugar a esto, a pensar críticamente, y te obliga, digamos, o te condiciona a una afiliación dentro de una línea editorial, de una franquicia. Y bueno, es muy difícil de practicar lo que uno sabe o lo que uno cree a veces, pero es el desafío de no renunciar. Y dentro de esa épica me parece que no solo a nuestra generación de los más pibes nos falta, a la política en general. Hoy también es muy avasallante la realidad y te hace, te cuestiona y te dice: che, ¿se puede transformar? ¿Hay posibilidad de generar algo distinto? Pero bueno, es la esencia de la vida, ¿no? Lo que me atrapó desde el primer día que lo vi, de una manera que no fue cómica, sino muy política, estaba en la radio, en FM Moreno, y él entró una tarde y preguntó si ahí se podía hablar de todo, y preguntaba por alguien que tenía cierta pertenencia ideológica. Ahí yo tengo un cruce con él. Él lo habían sacado de Radio Nacional y ahí sí. Construimos un vínculo que no fue, te digo, de muchas ocasiones, pero sí profundo, porque aprendí de él esto de abrazar lo que para muchos es una causa perdida. Él sabía que cuando hablaba de los pueblos fumigados, tal vez pocos los podían escuchar, o cuando estaba en el grupo de reflexión rural, o cuando hacía trinchera de Liberación Nacional. Pero precisamente lo que me atrapó siempre de Rulli es que no dejaba de hacerlo. No había excusas. No había excusas para hablar del campo, de la tierra, del alimento. No había excusas, porque él destinó su vida y su tiempo, con todo lo que eso significa para la familia, en columnarse detrás de algo que diría que lo perdés, pero lo vivís. Bueno, también está empuja todavía a ver si se pierde o no, pero creo que el rol de esos tipos es dar ese testimonio, dar esa pelea y ser un faro, digamos, que no busca sino la idea de trascender en la profundidad mayor que se puede tener en la política, la trascendencia más allá de uno. Y no me refiero solamente en el tiempo o físicamente, sino en las construcciones que uno genera, ¿no? Dentro del debate de ideas, de la discusión, de generar una alternativa. Creo que Rulli me sorprendió muchísimo, de hecho, las repercusiones que tuvo su fallecimiento y cómo lo han tomado gente contemporánea a él, y también desde mi generación, ¿no? Y muchas veces desde un silencio que parecía silencio, ¿me explico? Pero que siempre por los márgenes, por la periferia. Por las periferias se daba esa discusión, ese diálogo. Otra faceta que aprendí y descubrí con él fue algo que yo no lo tenía bien clasificado, y es el peronismo de los 60. Y sigo repitiendo en cada oportunidad, cuando hablo con algún dirigente o dirigenta, si conocen lo que pasó entre el bombardeo a la plaza, 55,
y hasta la aparición de la generación dorada de los 70, lo voy a decir así. Porque Rulli en charlas, en libros, en manifestaciones, en charlas incluso que tuvo con Julio Bárbaro, habla con un fuego casi sagrado de aquel tiempo en donde el peronismo abrevaba una causa revolucionaria nacional. Pero muy poco se cuenta de eso. ¿No te pasó a vos algo así cuando lo conociste o si sabías antes? Yo creo que por mi origen, digamos, por mi familia, la casa donde me crié, digamos, es una historia que la mamé de chico. Sí. Que te hace a veces tomar como parodias las resistencias con aguante actuales. Claro. Y que nada, te hace contemplar con mucha más solemnidad ese tipo de vidas, ¿no? que se pusieron al servicio de las causas, de la causa nacional. De causa nacional. Y que creo que mucho de lo que de esa solemnidad es lo que hay que retomar. Tal vez sea la forma. Cuando vos hablas de elevar la vara ética lo más posible, tiene una profundidad de comprender a la militancia como un sacerdocio, como una entrega, como una forma de vivir, y no como una forma de jerarquizarse. También es un cuestionamiento en sí mismo a las ideas que hoy se tiene desde la política, del político que está por arriba y se siente en calidad o en capacidad de asistir, ¿no? Uno no, siempre lo digo, no se pelea por conducir a la gente, sino por, mejor dicho, tratar de hacer que sea autónomo. Sí, coincido. Y eso es una propuesta muy profunda de futuro, para adelante. Bueno, Rulli, a pesar de las puertas o portones que se cerraron, fíjate que encontró, incluso por el sistema de comunicación o de redes sociales, a seguir, ¿no? Porque se le cerró todo lo hegemónico. Y él encontró por eso en el GRR, en los libros, en YouTube. Hoy los pibes pueden encontrarlo. Y el tipo puede hablar del fracaso de los 70, puede hablar de lo maravilloso que fue esa pelea y ese sueño, ese desafío al general, o que el general le diga, los eximo de la responsabilidad. Pueden encontrar por qué él con amor y con mucha fuerza cuestionaba a Cook. Es decir, yo creo que si los jóvenes no encuentran esas fuentes, que es lo vivido, va a ser casi imposible imaginar un mundo, porque ya lo están armando otros, te quiero decir. Sí, la puja es entre el pragmatismo inconducente, un testimonio que al menos resguarda una semilla, una brasita prendida ahí abajo. Creo que en estos tiempos donde todo es pragmatismo, volver a ese tipo de raíces, volver a esa fuente, digamos, y no, de nuevo, no para verlo en forma histórica, no, claro, sino para adelante. No, por eso yo me tomé el atrevimiento de contar algo que me lo dijiste vos. El primero que me avisa es tu papá. Estuve casi más de 24 horas tratando de no pensar hasta que me di cuenta el dolor que me generaba la partida de él. Pero es muy impresionante que un hombre que estaba luchando contra una enfermedad destructiva, en sus últimos minutos dijese, me voy a levantar y mañana voy a armar en Moreno, en Marcos Paz y Merlo. Sí, sí. ¿No? Por eso tiene que ver con el presente. Cuando yo hablo de los 60, la historia que él me revela, me cuenta y me ofrece todos los libros y empiezo a buscar, no es para decir qué lindo aquellos pibes. No estoy diciendo que las causas que se pierden son las que se abandonan. Y hoy tenemos un país devastado, por lo tanto hay 1000 causas para seguir. Y no hay excusa posible. Yo no admito la política como una excusa. La excusa que es la no política. Entonces, claro que Rulli, además de sembrar campos hermosos de pensamiento irreales y proponernos plantar árboles y con una familia hermosa que puede conocer, es eso y mucho más. Estoy diciendo, beban de la historia, pero hagan su historia. Y a veces me temo que no están comprendiendo ni lo de él ni de otros y otras, ¿no? A mí hablaba del culto a la militancia y no la militancia. Claro. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es la liturgia y otra cosa es la procesión
va por dentro, ¿no? Pero sin duda, bueno, tenemos una historia para reivindicar y para practicar hacia adelante, hacia el futuro. Y creo que cuando yo asumí como concejal, le iba a decir que venga a darme el diploma de concejal. Sí. La verdad que me dio vergüenza decírselo. No porque no tenga un trato con él, sino porque me daba como que era bajarle el precio, digamos, a que venga esa parte de la democracia formal o del electoralismo vacío, digamos. Y él siempre me cuestionaba y nos confrontábamos, intercambiábamos opiniones con respecto a lo que debía hacer, digamos, en la política práctica yo, ¿viste? Porque si no era muy difícil. Y creo que es una contradicción que todos los que tienen buena fe dentro de la política tienen. Si es el para qué, es cómo incidir verdaderamente en las cuestiones profundas de la gente. Lo que vos estás diciendo, esto de plantar un árbol o hacer una huerta o tener una relación con la tierra, no es porque sea un hippie o sea solamente un amante de la agricultura, sino porque tiene que ver con la comprensión de una comunidad, con la comprensión del hombre, con respecto a la naturaleza, a su relación con el mundo, ¿no? Bueno, él me regala un libro de Rodolfo Kusch, porque tiene que ver con esto que estás diciendo vos, que es un modelo de vida y claramente que es político, por supuesto que es político. Él batallaba contra la urbanización del campo, ¿no? Y al mismo tiempo, como dos preguntas finales en esta charla, que más que pregunta es compartir, creo que lo que fue coincidente, que es un dolor por la partida de Jorge Rulli, que te propuse hacerlo y te agradezco, porque también hay cosas que yo quiero sacar, si no me las quiero guardar. Él tenía como una preocupación importante por Moreno, entonces cada tanto me llamaba para preguntar cómo venía el laboratorio de Levita, ¿no? Incluso tuvo una charla telefónica, me parece, con Eduardo Pierce en su momento, porque claro, él dijo, yo voy a explicar por qué es un laboratorio. ¿Hablaba con vos de eso, del laboratorio social, lo que significaba, que lo has dicho en algunas notas conmigo, que es el gerenciamiento de los CEOs de la pobreza? Sí, seguro. Es uno de los temas, de nuevo, al principio de la nota lo tocamos. Jorge cuestionaba la jerarquización de los administradores, y quien se cree en calidad de asistir es porque se cree más arriba, ¿entendés? La política nunca es por, parafraseo, nunca es por conducir, sino para que la gente sea autónoma, para que la gente se pueda hacer por sus propios medios, ¿no? Para que puedan ser artífices de un destino propio, no ser un beneficiario de alguien ni de un Estado, ¿no? Que en realidad es más un condicionamiento que un aporte lo que le hace. Y el modelo que hoy expresa, digamos, el movimiento Evita es eso, es el modelo del asistencialismo y de hacer un esfuerzo por eliminarlo del estatus de trabajador al pueblo y meterlo en condición de beneficiario. Siempre. Era imposible de tabularlo al fenómeno de que un movimiento social sellara un acuerdo en un ecoparque con el rey de la soja. De eso charlé muchísimo con Rulli cuando estuvo acá Grobo Copatel junto al Chino Navarro. Y fue uno de los pocos momentos en donde lo sentí, no devastado a Jorge, sino decir cómo esta perversión no está calificada para que se haga un análisis político real, de que el combate es contra esto, porque además es explícito lo que está pasando. Y si ante lo explícito no hay una reacción, entonces ¿qué queda? ¿No? Sí, la armonía en el sistema, digamos, pues eso fue dentro de un marco de un acuerdo que planteaba la coexistencia de dos modelos.
uno que es nocivo para la gente y uno ficticio, asistencializado y diagramado y diseñado para que los que quedan afuera no se quejen o no estallen, ¿no? Entonces siempre decía que muchas veces los movimientos sociales terminan siendo organizadoras sociales, más que organizaciones sociales, y que terminan siendo, digamos, movimientos contra insurgentes en vez de insurgentes, que es lo que en teoría pregonan, ¿no? Yo digo, también tomo la idea de un amigo, es un contratista de un estado fallido, que hacen el trabajo sucio de contener lo que se cae, o lo que se tira, mejor dicho, lo que se desecha dentro de un sistema. Bueno, nunca va a ser por ahí la respuesta. Nosotros trabajamos para que la gente, desde el peronismo, desde la justicia, digamos, trabajamos para que la gente tenga un rol en la sociedad, tenga su razón de ser, su aporte, su identidad, ¿no? Muchas veces se le niega esto y se parece que es el caldo propicio para que estos movimientos tengan su legitimidad, ¿no? Y su posibilidad de generar poder. Si hay que poner la vara más alta y es ética, se fue físicamente, por supuesto, todo lo que dejó es enorme y es riquísimo. Para copiar algunas cosas, siempre digo yo, porque el futuro es imperfecto, pero lo prefiero el futuro, antes de vivir en el pasado, porque es estático. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? ¿Yo? Claro. Yo creo que en principio es una terrible pregunta la tuya. Depende en qué dimensión me lo estás planteando. Si es una cuestión coyuntural, creo que está terminando un proceso político, empezó en el 2003, que tuvo un subproducto en el 2015 y que creo que termina este 2024. Creo que hay una dialéctica que se dio que no termina de resolver los problemas de la Argentina, sino que muchas veces lo termina empeorando también. Pero creo que ese proceso hay que acompañarlo y finiquitarlo, y el instrumento que elija el pueblo que lo va a necesitar para terminarlo, hay que acompañarlo, ¿no? En términos de coyuntura. Y después yo creo que la forma de construir no es por lo que estoy viendo, viviendo, transitando, experimentando dentro de mi función como concejal. Creo que hay que buscar otros medios, otras circunstancias, y volver a construir una relación genuina con la gente, no desde la foto, no desde la escenografía, no desde laburar, digamos, para un político que tiene más poder que vos, sino para realmente intentar representar a la gente, ¿no? Que es lo que está faltando hoy. Cuando vos decís que la gente tiene semejante nivel de falta de representatividad, es por un método de construcción que se está haciendo por parte de las dirigencias. Y es por pensar que esto, de nuevo, es de arriba hacia abajo, y no. Es decir, que en el futuro inmediato será la periferia, lo de Julián Signa. Sí. O tal vez siempre, pero volver a lo genuino, volver a construir desde abajo, desde cosas que sean reales, y no desde puestas en escena, porque es lo más nocivo, y ves, eso se agotó. Creo que se agotó y que la gente ya ni siquiera lo va a comprar. Claro. Pero bueno, esto no las cosas no se ven por segmentos, sino como una continuación, y creo que
hay tiempo y futuro para poder hacer todo este desafío que estaba hablando y teniendo en cuenta más los parámetros y los principios que veníamos hablando al principio de la charla, ¿no? Bueno, el agradecimiento a Julián porque aceptó charlar de algo que es la historia, pero es el presente y el futuro. Quiero agradecer haber conocido a ese hombre, agradecer haber conocido y poder seguir una vinculación con una persona extraordinaria que cada vez que la escucho hablar me llena de luz, que es Wanda. Es una persona extraordinaria, que es la compañera de Jorge, a sus hijos y sus hijas, que cada uno va construyendo desde la periferia lo que tal vez un padre soñó, pero me quiero detener ahí para darle un mensaje respetuosamente a los más pibes. Cuando yo digo que no idolatré a Jorge, es porque hice algo mejor, es aprender de él la crítica y la fuerza que significa una crítica que es respetuosa y con amor. Porque esa posición nos aleja del centro, nos pone a un costado, nos margina, pero si yo sigo lo de Julián, que es ir a la base, bueno, la base ha sido marginada. No es el pueblo que está siendo escuchado, son los dirigentes que dicen qué tiene que hacer el pueblo, cómo tiene que pensar el pueblo y qué tiene que esperar el pueblo. Aprendí de Rulli la mejor discusión y también de él, por la edad, por el tiempo, por la vida, ciertos aspectos de cerrazón de corrientes que se van produciendo hoy. Y ahí es donde yo me quedo, me detengo para tratar de actualizar aquellas luchas de Rulli y tantos otros de la década del 60, transitarlas por las luchas que hemos vivido del 60 para acá, las luchas que hoy no aparecen, pero hay pequeños fueguitos que en algún momento serán hogueras. Lo que les digo a ustedes, no renuncien a la pelea, porque tenemos que seguir peleando siempre. Para eso vinimos también a este mundo. Además de disfrutar, además de entusiasmarnos, además de reírnos, hay que luchar si dejamos de mirar nuestro ombligo, porque hay un mundo que duele y yo seguiré pensando que en este mundo insoportable van a caber otros mundos y ahí estaremos juntos, los que seguimos creyendo que la lucha es en la periferia. Bueno, gracias, Julián.